esperando que arranque. ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Estamos acá en una conversación de videollamada, como no podía ser de otra manera en esta etapa, con el profesor Carlos Astarita, que ahora se va a presentar él mismo, pero adelantamos que es un conocidísimo estudioso de la historia medieval, y no solamente estudioso, sino que en mi caso lo tengo más que como profesor, como un activo luchador de los derechos docentes en la Facultad de Filosofía y Letras, siempre presente en cada reclamo, en el consejo directivo y en el lugar donde corresponda. Le propusimos hacer una entrevista con un eje que se va a ir moviendo, que tiene que ver con las pestes en la Edad Media, que va a estar centrado en una investigación más general sobre la peste en la historia de la humanidad, y el profesor estaba, bueno, dispuesto a responder. Así que, buenas tardes, Carlos. Bueno, buenas tardes. Gracias por la introducción. Tendríamos que aclarar que soy conocidísimo entre los conocidos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, está todo bien. Bueno, Bien. decime. Bien. Bueno, mira, primero queremos, bueno, seguramente quizás lo viste, quizás no, pero el Fondo Monetario Internacional sacó su último comunicado alertando a los gobiernos de todo el mundo sobre la relación existente entre las pestes y las crisis sociales que se desatan como consecuencia de ello, y llegó al extremo de citar, por ejemplo, la revuelta campesina de 1381. Creo que es una pregunta más o menos obvia, pero que va encaminado a ver cómo ves este problema, digamos, en la Edad Media. Bueno, yo creo que ubicando, digamos, la gran revolución campesina de 1381 inglesa, hay una cierta correlación entre una circunstancia, una situación bastante crítica en el siglo XIV, pero la revolución de 1381 en realidad se desata por el aumento de la poll tax, es decir, un impuesto general que se cobra en Inglaterra para atender los gastos de la guerra con Francia, porque en esos momentos se estaba desarrollando la llamada guerra de los 100 días, de los 100 años, que había empezado en 1337 y estaba en pleno desarrollo ese conflicto. De todas maneras, sí es cierto que en la Edad Media las pestilencias estuvieron muy asociadas con situaciones de crisis. Si nosotros tomamos la primera aparición de la pestilencia en la Edad Media, que fue en el siglo VI, por eso se llama la peste justiniana, nosotros lo que vemos es que el siglo VI era un momento en el cual había una situación de regresión general demográfica, de regresión económica, de estancamiento global de las fuerzas productivas y la pestilencia condiciones. Y la peste que reaparece en Europa en el siglo XIV, más precisamente a partir de 1348, también lo que hace es agravar una situación que desde el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista de las condiciones de nutrición de la población, ya estaban en problemas. Fundamentalmente hubo un primer episodio grave en Europa, que fue una hambruna que se desata entre 1314 y 1318, que es generalizada, que eso ya está predisponiendo una, unas condiciones desfavorables para afrontar la pestilencia.
porque, porque la peste en realidad en el siglo XIV, que es la que más conocemos, está íntimamente relacionada con condiciones de vida, con condiciones sociales, con condiciones no solamente sociales abstractas generales, sino con condiciones relacionadas con una deficiencia en la alimentación y que a su vez se vincula con la relación de explotación feudal, con la relación de explotación social que hace el feudalismo. Yo acá me parece que es interesante que nos detengamos un minuto en el problema porque la epidemia afecta mucho más a gente que tiene malas condiciones físicas para enfrentar la situación. Y digo, que nos detengamos un minuto en esto, porque los medievalistas saben, es una común opinión, que entre los siglos XI y XIII hubo un desarrollo de los cultivos, se ganaron nuevos espacios, hubo un desarrollo de un mayor consumo de las proteínas con las leguminosas, que a su vez servían para la regeneración de los suelos, es decir, no solamente el suelo se regeneraba con el barbecho, con el descanso y con sistemas de rotación, sino también con la introducción de las leguminosas, y también hay una serie de desarrollos tecnológicos como una nueva forma de tiro del arado, el mayor empleo del caballo en vez del buey, que acelera la velocidad del arado, el pasaje de la rotación bienal de cultivos a la trienal, con lo cual se reduce significativamente la superficie en barbecho, porque el barbecho pasa de ser el 50% de un terreno a ser el tercio del terreno, y además la posibilidad de que existieran dos cosechas, con lo cual si había una cosecha que fracasaba, la otra compensaba el fracaso de esa cosecha. Esto produce obviamente un desarrollo demográfico y una expansión generalizada que se va a cortar más o menos hacia el año 1300, es decir, en los inicios del siglo XIV. Pero acá hay un hecho que no se ha tenido muy en cuenta muchas veces por los historiadores, que hicieron una descripción general de este tipo de expansión sobre el espacio, este tipo de expansión de cultivos, etcétera, que es que entre los siglos XI y XIII, si bien hay crecimiento de población y hay crecimiento económico y de los cultivos, al mismo tiempo hay una muy mala distribución de los productos que se están incrementando. Y esto está relacionado con que del siglo XI al siglo XIII no solamente se desarrolló la explotación, la explotación económica, sino que también se desarrolló la explotación social. Y esto lo que llevó es al hecho de que gran parte del producto y de las tierras son apropiadas por los señores feudales. Es decir, mientras que se ganan espacios, al mismo tiempo se privatizan o se señorializan una enorme cantidad de espacios. Lo que era originariamente por ahí una tierra comunal pasa a ser una tierra privatizada por el señor. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque los comunales en Europa, es decir, la producción en la Edad Media estaba dividida entre las parcelas que tenía cada uno de los campesinos, posesiones individuales, y una serie de tierras comunales, que son las tierras que a partir del siglo XIV en Inglaterra, pero también en otros lados, van a ser
sobre el proceso de acercamientos que notablemente ha descrito Marx en su famoso capítulo 24 de El Capital. Pero en realidad este proceso de toma de comunales, de privatización de comunales, es muy visible en el siglo XIV, pero ya se había iniciado con anterioridad. Es decir, no es un invento del siglo XIV. Marx obviamente lo estudió en las actas que él tenía disponible, la investigación que él tenía disponible, que eran las actas parlamentarias. Su primer análisis de actas parlamentarias, si la memoria no me falla, es de 1351, sobre las actas de 1351, pero en realidad las situaciones de privatización de espacios, de toma de tierras, etcétera, habían empezado mucho antes. De la misma manera que entre el siglo XI y el siglo XIII hay una buena apropiación de los excedentes por parte de los señores, y con los excedentes, con la renta feudal, hay también una apropiación desequilibrada del producto general. Y esto lo que lleva es a problemas globales de tipo alimenticio. Porque, y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, porque esta es una situación que un marxista inglés, Maurice Dobb, que yo recomiendo a todo el mundo que lo lea para que lo incorpore a su acervo cultural, bien, bueno, todo el mundo inteligente, obviamente no se lo vamos a recomendar a Macri, pero digo, este tipo, digamos, de situación la había anticipado Dobb en su momento en un libro que se publica en el año 1946. Y lo que Dobb había dicho de que había existido un excesivo consumo de gastos improductivos por parte de los señores, los académicos después no le dieron mucha importancia a este tipo de análisis que hacía Dobb, que lo hacía en relación a la crisis del siglo XIV. Pero sin embargo, los estudios arqueológicos que se han hecho hoy en día comprueban que efectivamente con la disminución de los espacios comunes ha también existido una disminución de las expectativas de vida de la población, una disminución en la talla de las personas, que esto está obviamente relacionado con deficiencias alimenticias, y que hubo una disminución general de condiciones de vida en la fase de expansión del sistema feudal del 11 al 13, si nosotros las comparamos con las condiciones de vida que había en el siglo V o en el siglo VI, donde existía lo que un historiador inglés ha llamado una sociedad de base campesina, es decir, una sociedad donde se habían destruido los sistemas estatales antiguos de la antigüedad tardía, es decir, caído el Estado, la estructura estatal, pero todavía no se había recompuesto una relación de explotación feudal. Es decir, que si en el siglo V o VI, donde nosotros teníamos una situación donde el campesino tenía un acceso más libre a los comunales, a las tierras de cultivo, etcétera, también tenía mejor alimentación que en los siglos XI y XIII, donde gran parte de esos recursos habían sido apropiados por los señores. Y esto es algo que lo muestra, repito, la arqueología, es decir, es lo que podemos decir es un conocimiento, digamos ya que lo podemos tener más o menos seguro, que es algo que lo había planteado ya hace un tiempo un historiador italiano, Montanari, muy bien lo había planteado, de que había existido una apropiación desigual del producto social
por la desigualdad en las relaciones de clase, por la existencia, en otras palabras, de una explotación de las relaciones de las clases sociales. Porque esto es uno de los problemas importantes a tener en cuenta en la peste. ¿A qué me quiero referir? En la, en la, en la historia medieval, en las descripciones que se hicieron de historia medieval, bueno, es bastante habitual que muchas veces se hable de la muerte por inanición, es decir, la muerte por hambre en la Edad Media. Obviamente hubo episodios de muerte por hambre en la Edad Media. La muerte por hambre está reflejada en algunas descripciones impresionistas e impresionantes, como el hecho de que se desenterraban cadáveres para comerlos, o que se comían cadáveres de animales, o se consumían alimentos en evidente mal estado, podridos. Pero estas son situaciones más bien que existieron, pero fueron situaciones muy puntuales. Hay toda una serie de muertes, de hambrunas en la Edad Media, importantes, repito, pero fueron muy puntuales. ¿Cuándo se desencadenaban estas hambrunas? Fundamentalmente cuando había 2 o 3 años malos, es decir, que fracasaban las cosechas de manera continua, uno atrás de otro. Porque esto ¿qué producía? Producía que provocaba que el campesino, acuciado por el hambre, se comiera la simiente para la próxima cosecha. Entonces la próxima cosecha también estaba mal y la otra, si el año seguía siendo malo, todavía empeoraba la situación. Y para agravar todo, en algún momento tenía que comer algo. Entonces, esto eran situaciones extremadamente graves y que han sido muy impresionantes. Esto es cierto. Pero el problema fundamental en la resistencia física no estaba en el hambre, o no tanto en la hambruna, sino que estaba en la mala alimentación permanente. ¿Por qué? Porque había, bueno, por un lado, una centralidad en los hidratos de carbono. El pan era una comida central. Es decir, vieron que ahora, por eso menos esto me pasa a mí, ¿no es cierto? Hay mucha gente que no podemos comer sin pan. Es una especie de inversión de la centralidad que tenía el pan en la Edad Media. Es decir, el pan era central y el resto de los alimentos acompañaban al pan. Y en un momento faltó. Está vinculado. Pero, pero a su vez, digamos, hay también una falta de proteínas y nos disminuyeron por esta situación que yo les decía de que gran cantidad de recursos naturales que eran complementos indispensables para los campesinos son privatizados. Tenemos que recordar que el bosque, por ejemplo, proporcionaba el cerdo que consumía la bellota del bosque. El cerdo obviamente no era un animal como los que lo compramos para la Navidad, ¿no es cierto? Era un animal mucho más salvaje, pero era fundamental para dar proteínas, o se habían privatizado espacios para llevar ganado como la oveja. La oveja era más importante numéricamente que los vacunos, pero las dehesas que se usaban para las ovejas se privatizaron. O incluso
por ejemplo, se habían privatizado los ríos, en los cuales muchos campesinos adquirían complementos proteicos a través de la pesca. Esto es interesante. Yo tengo este año, el año que viene, voy a publicar un pequeño trabajo sobre un conflicto de una aldea. Es un conflicto del siglo XII, de una aldea del monasterio de Sagún, donde los monjes tenían los molinos, que los molinos eran movidos por agua, fundamentalmente eran hidráulicos. El molino de agua recién se va a incorporar en algunos lugares en el XII, ¿bien? Casi todos los molinos eran de agua, eran molinos del Señor, y entonces los campesinos hacían presas, diques, para contener el agua y pescar. Esto llevaba a que los monjes rompieran esas presas y los campesinos no pudieran pescar. Fíjense que esto no se trata de una pesca deportiva, esto se trata de tener este tipo de complemento proteico, y la privatización, la señorialización de estas estructuras es lo que llevaba a que este tipo de alimentos disminuyeran absolutamente o totalmente dentro del campesino. Y esto, bueno, este conflicto, obviamente, como pasa muchas veces, lo terminan ganando los señores, los poderosos. Pero lo que está reflejando, y este tipo de conflictos se dieron muchísimas veces, en Inglaterra, por ejemplo, fue muy usual, en alguna abadía como St. Albans, etcétera. Pero, digamos, este tipo de conflictos que se repiten una y otra vez es lo que lleva entonces a disminuir la resistencia física del campesino para hacer frente a las pestilencias. Entonces, cuando llega, vos fíjate, hay un último dato que te doy en este sentido. La peste bubónica, ahora voy a referirme a eso un minuto, la peste bubónica se expande por toda Europa. Hay algunos lugares que hay una cierta excepción en los efectos graves de la peste bubónica. Uno de estos lugares son los Países Bajos. Y una hipótesis que se ha barajado sobre por qué en los Países Bajos la peste bubónica no afecta tanto como en otros lugares, ha sido que los Países Bajos tenían un mayor consumo de proteínas y tenían poblaciones con mayor capacidad de resistencia a la pestilencia. ¿Bien? Bueno, esto es lo que hace que la peste se vaya difundiendo. Y la otra cuestión que también hace antes que me olvide, condiciones sociales son la pobreza y la condición de hábitat. Es el otro elemento fundamental a tener en cuenta en el contagio. Sí, ahora. Sí. En la crisis del siglo XVII también hay otra epidemia importante, la que nace en Viena y se expande sobre todo por Europa Central y del Este, pero no llega a los países que ya están en transición, están viviendo la transición hacia el capitalismo. ¿Hay una relación también entre eso? Sí, no llega a Inglaterra. Claro, porque yo me acuerdo, por ejemplo, Eric Hobsbawm dice, la crisis del siglo XVII la vemos en toda Europa, menos en los países que están viviendo la transición hacia el capitalismo. Entonces, podemos pensar que la peste tampoco llega a afectar al menos fuertemente a esos países porque no viven esa crisis. Sí, pienso que no conozco, ese es un artículo famoso de Hobsbawm sobre la crisis del siglo XVII. Yo creo que sí, que eso es cierto. De hecho, Inglaterra es excepción en la crisis del siglo XVII. Porque voy a hablar de la crisis del siglo XVII. ¿Por qué? Porque
la pestilencia se reintroduce en Europa en el 14, con la diferencia que en el 14, cuando se reintroduce la peste, ya es para quedarse, es decir, no se va. Es decir, se reiteran la situación de peste con un agravante que es los episodios que vuelven a, que se reproducen, los nuevos episodios de la peste, afectan en general en esos momentos de volver a la peste, afectan a la población joven, porque afectan mucho más a la población no inmunizada. Con lo cual, los efectos que tiene la peste son cada vez peores, es decir, van afectando a la población. Con algunos lugares, por ejemplo, en Cataluña, Cataluña, por ejemplo, ha tenido un mal año ya en 1333, en hambrunas, etcétera, aparte de la crisis de 1314, 1318, con algunos lugares como por ejemplo en Cataluña, donde la peste reaparece con un intervalo más o menos decenal. Es decir, esto digamos, está hablando de una situación recurrente. Pero claro, yo lo que te quiero decir es que, ojo, no solamente entonces hay un problema de mala alimentación, esto es fundamental, sino también un problema de condiciones de hábitat, de condiciones sociales, bien, que estos son de hacinamiento, de malas condiciones de vida. ¿Por qué te digo esto? Porque la peste bubónica se origina en el centro de Asia, ¿no es cierto? La peste bubónica del centro de Asia se transmite por una pulga que la pulga habita en la rata. La rata es un animal, la rata negra es un animal muy sociable, que no vive mucho más allá, mucho más lejos de 200 metros del hábitat humano. Y la rata se transporta, se traslada de un lugar a otro con las mercancías. Por eso la peste bubónica desembarca en el cercano oriente, del cercano oriente por barco llega a Italia, desembarca en Italia y de Italia se va transmitiendo por toda Europa. Y esto se va transmitiendo, digamos, paulatinamente, es decir, el desembarco se da en 1348 y, por ejemplo, en el área de Castilla se está datada la llegada de la peste en 1351, es decir, paulatinamente va llegando la peste, se va transmitiendo de un lugar a otro. Ahora, ¿por qué es esta situación tan importante de la rata? Porque, por un lado, la rata vive en lugares donde las viviendas son muy precarias, es decir, viviendas de madera, con adobe, de barro, este tipo de situación. El segundo aspecto está dado por el hacinamiento que tenían las casas, las familias, ¿no es cierto? Sobre todo en los sectores más populares. Bueno, en los sectores de poder tampoco había vida íntima, ¿no es cierto? Porque incluso cuando una gente iba de una habitación a otra, se trasladaba de habitación en habitación y no por un pasillo. El pasillo es un invento que individualiza y privatiza los espacios. Pero nosotros tenemos en cuenta cómo vivía el campesino. El campesino vivía toda la familia en un mismo espacio y todos comían más o menos en ese mismo espacio. Y en muchos casos introducían al animal que tenían para el cultivo adentro de la casa. Esto no solamente en las llamadas longhouse
de Escandinavia, que eran casas grandes y que podían vivir más de una familia. En otras casas más pequeñas, digamos, y donde hay familia nuclear estricta, que es la familia generalizada de Europa, se vivía de la misma manera. Entonces, fíjate vos que hay una situación donde todos duermen en la misma, no solamente en la misma casa, en la misma cama, es decir, todos duermen juntos, uno al lado del otro, con condiciones higiénicas, diríamos, deplorables. Esto es lo que lleva también a que los contagios hayan sido muy frecuentes. Y el otro aspecto que yo quiero llamarle la atención es que posiblemente, lo más seguro es que no haya sido solamente la peste bubónica lo que afectó a la población europea, sino que haya existido un cóctel de pestes diferentes, un cóctel de pestilencias diferentes. La bubónica, obviamente, existió por las descripciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las descripciones lo que hablan es que efectivamente la gente tenía una inflamación, bubas, inflamaciones de los ganglios, y estas descripciones darían cuenta que obviamente se trataba de la peste bubónica. Ahora, hay un elemento que es que la peste bubónica en realidad tiene una muy alta tasa de mortalidad, muchísima tasa de mortalidad, pero a su vez tiene una tasa muy, muy elevada, más elevada que la que tenía, por ejemplo, en la India, cuando se descubre qué es la peste bubónica, bien, la pulga transmisora de la bacteria que da la enfermedad, y por otro lado se desarrolla en áreas con una temperatura que no son tan apropiadas para la peste bubónica como Inglaterra. Inglaterra tuvo una situación catastrófica. Es muy posiblemente que haya existido también una serie de enfermedades infectocontagiosas que acompañaban a la peste bubónica. Pero las condiciones de hábitat y las condiciones higiénicas son fundamentales, ¿no? Vos imaginate que esto también es lo que hace a que la situación existente, digamos, higiénica, es lo que hace a que haya sido tan popular la lepra, digamos. Pero ¿por qué es esto? Porque por un lado no, es decir, el paño era un paño de lana, ¿no es cierto? Se tejía paño de lana, no conocemos las prendas sintéticas que ahora tenemos nosotros, las ponemos en el lavarropa, ¿no? Eran paños de lana, que se ponían sobre el cuerpo, ¿no es cierto? Que muchas veces quedaban sobre el cuerpo mucho tiempo, ¿no es cierto? Y entonces esto muchas veces, y la falta de higiene hacía que una fauna variada recorriera el cuerpo entre el paño y la piel y provocaba enfermedades de la piel que la gente ayudada, digamos, la gente ayudada por lo que decía la Biblia, la habían interpretado como lepra, porque la lepra es enfermedad bíblica, ¿no es cierto? Pero cuando se descubre el bacilo de Hansen, digamos, ahí baja enormemente la cantidad de lepra, de leprosos, digamos, del promedio de leprosos. Pero esto también lo que te está diciendo es que tenés condiciones económicos, sociales, que llevaban, por ejemplo, a esta situación, o a que despiojarse haya sido casi una actividad social más o menos permanente. Y además a esto a su vez se agregan las condiciones de hacinamiento, ¿no es cierto? Con situaciones como lo difícil que era a veces sacar los detritos
de las ciudades, por ejemplo, ¿no es cierto? No existían sistemas de expulsión de los detritos muy buenos. Por eso a veces yo les decía a mis alumnos cuando daba historia medieval en la facultad, algo que decía un historiador italiano, Ruggero Romano, decía, usted es una ciudad medieval, mientras que había una profesora que se ocupaba de la decoración, de las murallas, de los dibujitos, etcétera. Yo le decía, usted tiene que imaginarse la ciudad medieval, no solamente con esa iconografía, sino con qué olor tenía. ¿Qué olor tenía un campesino medieval? Y con un pudor, a veces no me querían decir exactamente cuál era el olor que tenía la ciudad medieval, ¿no? Pero ese olor penetrante, ¿no? ¿Y esto qué hace? Esto que está hablando es historia real. Esto que está hablando, bueno, esto está hablando de las condiciones de vida, que eran las condiciones de una sociedad explotadora. No sé si más o menos. Carlos, recién nombraste a Macri, y vale recordar que en marzo del año pasado fue uno de los que decía que la cuarentena era una medida medieval. ¿A qué viene esta referencia? Si querés contarle un poco al público, ¿no? Bueno, es cierto, digamos, muchas cosas son medievales, ¿no es cierto? Muchas cosas han sido medievales, ¿no? Todas las categorías fundamentales del mundo moderno me parece que son casi todas medievales, digamos, originadas en la Edad Media. El pensamiento racionalista, los bancos, el sistema capitalista, no sé, casi es mucho más fácil hacer el inventario de lo que no es medieval, como por ejemplo las computadoras que estamos usando ahora, de lo que es medieval, porque creo que casi todas las determinaciones de nuestro mundo moderno son originarias en la Edad Media, el Estado moderno, en fin, el Parlamento, todo. Salvo. Pero bueno, los macristas son gente inculta, que tienen ideas también muy vagas sobre lo que es la Edad Media. Y ojo, eso no solamente le pasa al jefe, a Macri, sino que también le pasó a Barañao, que Barañao hablaba de que había que desfinanciar los estudios de historia medieval, ¿no es cierto? Porque, bueno, Barañao no solamente era una persona inculta, sino que era un aventurero del pensamiento en el mal sentido, porque es lo mismo que yo me pongo a opinar que tiene que estudiar un químico, si no sabe nada. Yo no sé nada de química, pero no opino. Él no sabe nada de historia y se pone a opinar. Se ponía a opinar. Ahora, con respecto a que la cuarentena es un invento medieval, es un buen invento medieval. Efectivamente, yo tengo entendido que la primera vez que se decreta una cuarentena es en Ragusa. Ragusa es una ciudad mediterránea que hoy es Dubrovnik, que es Croacia, una ciudad de Croacia, y que en 1377, justamente cuando ya la peste estaba instalada en Europa, decretan un sistema de cuarentena. Creo que en Ragusa, cuando se hace por primera vez, son 30 días en los cuales los barcos que llegaban del exterior quedaban en algún lugar a resguardo, ¿no es cierto?, guardados para tratar de evitar el contagio. Esto es interesante porque los medievales en esa época ya tenían conciencia que el contacto social era un transmisor de la pestilencia, ¿no es cierto? Y en esto se lamenta, por ejemplo, que a lo mejor Rodríguez Larreta no haya sido un poquito más medieval de lo que es.
y esto se sabía, digamos, esto. Entonces se decreta una cuarentena que el principio no es 40 días, son 30 días, y después en Italia, que toman la misma costumbre, la misma práctica, digamos, que se hacen Ragusa, ellos que van a tomar Venecia y una serie de ciudades, ahí sí ya son 40 días. ¿Por qué son 40 días y no 30? Bueno, una respuesta puede ser que se había más o menos medido que el tiempo de evolución de la enfermedad eran unos 40 días, y estaban aproximadamente en lo cierto de que eran 40 días. La otra cuestión es que el número 40 días... En imitación a la cuaresma. Claro, en realidad son 3 las cuaresmas, ¿no? En la Edad Media. Está la cuaresma de Pascuas, la de la Santa Cruz y la de diciembre. Son 3 cuaresmas. Pero no solamente, 40 es un número bíblico, ¿no es cierto? Jesús va 40 días al desierto antes de lanzarse a predicar. Moisés está 40 días en el monte Sinaí orando. 40 años son los que duraron el exilio de Egipto. Bueno, ahí toda una serie de 40 días fueron los días del diluvio. Es decir, el número 40, bueno, yo no sé por qué, porque yo no soy biblista, no soy especialista en Biblia, pero ni nada por el estilo, pero digamos, 40 es un número, digamos, importante. Lo que digo es que los medievales tenían estas ideas de que había algo que se transmitía por el aire o que se transmitía por algún lugar. Lo que sí también, esto hay que decirlo, en la Edad Media, porque mira, hay una cosa que es interesante, ¿no es cierto? Vos fíjate que ahora nosotros vemos conductas antisociales, ¿no? Como por ejemplo, la señora Bullrich, que con gran imprudencia convoca una movilización, o vemos a estos jóvenes transgresores derechistas o sin nada en la cabeza que se largan a hacer fiestas porque tienen que divertirse, etcétera, ¿no? Y no toman precauciones. Son conductas transgresoras antisociales. En la Edad Media también había este tipo de conductas antisociales que llevaban al auge del antisemitismo, que llevaban a este tipo de cuestiones, ¿no? Situaciones de angustia o cosas por el estilo. Pero muchas conectadas con la idea de que había contagios. Por ejemplo, se podía llevar a juicio a la comunidad judía o miembros de la comunidad judía de una ciudad, acusándoselos de que ellos habían infectado los pozos, y que por eso, los pozos de agua, y que por eso la ciudad estaba llena había llegado la peste a la ciudad. Y esto es lo que llevaba a su vez a los pogromos o a este tipo de situaciones. Pero de alguna manera son cosas que entran en conductas de patología social o conductas antisociales más o menos habituales. Y con la diferencia de que hoy en día estas reacciones se dan en la clase alta muchas veces, mientras que en la Edad Media se daban mucho más en sectores bajos o sectores populares, que eran los que más sufrían, ¿no? Los que más sufrían la pestilencia, etcétera, o las hambrunas, ¿bien? Mira, hay una cosa que muestra mucho esto, que es la arqueología de los silos, los hórreos o los graneros. En el siglo V, cuando
Acá y en el mundo antiguo los silos son campesinos, los graneros son campesinos. A partir del siglo XI, XII, XIII, los silos o los graneros se pasan a ser cada vez más de los sectores de poder. Y el préstamo que se da por estas situaciones, que es préstamo en grano, y con el préstamo en grano, se llama el renovo, el préstamo en grano, se quedaban con tierras de los campesinos. Ahora, la llamada, volviendo al problema de la llamada cuarentena, sí, fue un invento, digamos, medieval, un buen invento medieval, como muchos otros, ¿cierto? Como muchos otros. Sí. Claro. Hay un poeta y filósofo que se llama Jacobsen, que escribió en 1876 un libro que se llama La peste de Bérgamo. Y él, en el análisis que hace de las pestes medievales, dice que una de las características que genera es la apertura hacia la ilustración y el racionalismo, porque le demuestra a la masa que no iba a tener ninguna respuesta del cielo. ¿Notás algún tipo de caracterización así, digamos, en los procesos que combinan la peste con las convulsiones sociales? ¿Se puede llegar a tener esta concepción, digamos, de forma más científica, filológica, si se quiere? No, yo no lo vi eso, nunca lo pensé tampoco, porque al contrario, lo que se ve con la peste, una de las respuestas sociales que se hacen con la peste me parece casi lo contrario a lo que dice este filósofo, porque es un castigo de Dios, es decir, lo que llegó sin saber muy bien por qué de pronto se ha desatado, es un castigo de Dios por los pecados. Y las respuestas generales que se dan en esto es la multiplicación de procesiones, de oraciones y de ese tipo de cuestiones, y que se dan a un nivel popular. Es decir, porque hay algo que hay que diferenciar, que es lo siguiente. A partir del siglo XII se va a ir pasando a una religiosidad popularizada, donde Dios se interioriza, es decir, donde hay una interiorización de la divinidad de Dios. Es un problema que lo estudiaron los clásicos de las ciencias sociales. Weber, que solamente lo estudió en su dirección usual, viendo la funcionalidad que tuvo esto para el desarrollo del capitalismo, y Marx, que lo estudió en la crítica al sistema de Hegel en relación al concepto de alienación. Para sintetizarlo un minuto, Marx dijo que con la nueva religiosidad el hombre dejó de depender del cura para pasar a depender de su alma curesca. Es decir, Dios está dentro del individuo. Es el concepto de alienación que Marx lo vio igual que lo vieron en Lutero, pero que en realidad es previo a Lutero, es un elemento previo a Lutero. ¿Por qué? Porque Lutero en realidad es lo mismo que un hereje medieval, es lo mismo que cualquiera de los herejes medievales que se dan del 11 en adelante, no las herejías cristológicas anteriores, del 11 en adelante, cualquiera de esos herejes medievales, que lo que hacían era discutir la mediación de la Iglesia para llegar a Dios. ¿Y por qué podían discutir la mediación de la Iglesia para llegar a Dios? Porque Dios estaba en su interior. Por lo tanto, el elemento fundamental acá es que en realidad Lutero es un hereje que crea una nueva religión. ¿Por qué? Porque es un hereje que tiene éxito, un hereje exitoso.
hace algo más, crea una nueva religión. Pero él reproduce lo que están diciendo, que están proclamando ya muchos disidentes desde mucho antes. Por eso, una cosa te quiero advertir. Yo no conozco a este filósofo, pero había una idea, que era la idea de que en el siglo XI empezaban los gérmenes del pensamiento racionalista del siglo XVIII. Y que ahí estaban los gérmenes de lo que iba a ser el ateísmo del siglo XVIII. Cuando en realidad en el siglo XII lo que está, desde mediados del XI en adelante, lo que es, no es un germen de un pensamiento ateo, sino que es un germen de un pensamiento hiperreligioso, que es la concepción de religiosidad que va a tomarse en la masa y que va a estar presente en el siglo XVII y XVIII. Porque mirá, acá tenés que pensar a grandes rasgos en dos procesos que son inversos. En el siglo VIII, la religión es un problema de la élite culta, etc. Y la masa era pagana o religiosa como se le daba la gana a su aire. En el siglo XVIII, la élite es la que se descristianiza y aparece el pensamiento racionalista, y la masa es cada vez más religiosa, es decir, tiene una religiosidad cada vez más acentuada. Esa religiosidad de la masa va a empezar a variar en otro sentido, con ateísmo racionalista, a partir de la difusión del socialismo, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y ahí sí va a haber un cambio. Perfecto. Pero si nosotros lo tomamos la situación global, fue distinta. Sí, sí. Bueno, recién hablábamos de las cuarentenas y de las reacciones religiosas frente a las epidemias en la Edad Media. ¿Qué otras acciones se encontraron en la Edad Media para paliar estas epidemias? ¿Y fueron efectivas o no? Que yo conozca, no hubo ninguna medida efectiva. En general, lo que hacían los poderosos era irse del lugar. Vos lees una crónica crónica de realengo, por ejemplo, te puede decir, bueno, en el siglo XIV el rey llegó a tal ciudad, llegó a Burgos y se fue de Burgos. O podés tener la situación del Decamerón, ¿no es cierto?, donde un grupo de jóvenes en el contado es el hinterland de Florencia, a contar cuentos divertidos porque la ciudad estaba la peste. Lo que hay es una situación de mucho temor. Hay descripciones de que los cadáveres se dejaban al aire libre porque nadie se animaba a tomarlos, a enterrarlos o cosas por el estilo. Eso es una de las situaciones. Y después la otra reacción que aparentemente hay es una disminución de la relación sexual, donde hay una variación, por lo tanto, en los intervalos de la concepción, porque esto está relacionado con situaciones que se repiten en las epidemias, que es que empiezan a actuar una serie de microreguladores en la epidemia. En la Edad Media vos tenés un alto nivel de celibato generalizado y una tardía edad de casamiento. Tardía edad de casamiento que en general,
no es en toda Europa, pero en general, aparece en la Baja Edad Media, es decir, en el periodo de la pestilencia. ¿Qué quiere decir tardía edad media? Tardía edad de casamiento, que la mujer se casa en este momento a eso de los 24 años de promedio, que es muy diferente a la temprana edad de casamiento de la mujer, que era en la época del siglo IX y X, que era un casamiento apenas llegada, se casaba apenas llegada a la pubertad, es decir, a eso de los 13 años, 14 años. Con lo cual, obviamente, en temprana edad media, es decir, en alta edad media, donde tenés una muy temprana edad de casamiento, se corresponde con una demografía en crecimiento amplio, que la cantidad de, obviamente, de concepciones que se podían tener era mayor que la que tenés en tiempos posteriores. Ahora, ¿qué pasa con la epidemia? Cuando llegan las pestilencias. La peste atacaba por coyunturas críticas. Es decir, vos llega la peste y tenés 3 años en un lugar determinado que la coyuntura es muy crítica y donde hay sobremortalidad, es decir, mortalidad fuera de lo normal. En ese momento en que hay una mortalidad fuera de lo normal, sobremortalidad, es cuando se lentifican o se detienen mucho las concepciones. Cuando pasa el momento de la pestilencia y de alta mortalidad, entonces ahí empiezan a actuar estos microreguladores, que es nivel de celibato y edad de casamiento. ¿Cómo? Haciendo, ya que tenés tardía edad de casamiento, llevando la edad de casamiento a una edad más temprana, un momento más temprano, y reduciendo el nivel de celibato. Entonces ahí empiezan a actuar microreguladores compensatorios ante el protagonismo que ha tenido la mortalidad. Claro, que esos mecanismos compensatorios en realidad nunca llegan globalmente a restaurar la baja que hubo de mortalidad. Es decir, son mecanismos compensatorios de efectos menores ante el protagonismo absoluto que ha tenido la mortalidad. La situación esta donde el microregulador fundamental del componente demográfico en estas sociedades es la mortalidad, esta situación comienza a cambiar recién con el capitalismo. Con el capitalismo, por el contrario, los microreguladores fundamentales pasan a ser edad de casamiento y nivel de celibato. ¿Bien? Entonces ahí sí vos tenés que la mortalidad dejó de ser el regulador fundamental. Porque vos lo que llegás a tener en estas circunstancias es un crecimiento vegetativo lento, secular, porque se da a través de los siglos, es decir, del siglo XI al XIII tenés lento crecimiento demográfico. En realidad tuviste un primer momento preparatorio ya de crecimiento desde el siglo IX al XI. El XI se acelera ese crecimiento vegetativo y una caída de población abrupta a partir de la llamada crisis del siglo XIV, que se desata por crisis de alimentación, mortalidades por hambrunas, etcétera, agravada posteriormente por la situación que yo te decía recién, que decíamos de la pestilencia.
la recuperación cuando vuelve a suceder, a partir de 1450 hasta todo el siglo XVI, que es lo 450 a 1600 en que se vuelve a cortar, por lo que vos habías dicho hace un rato, la crisis del siglo XVII. Bien, entonces vos lo que tenés son crecimientos vegetativos más o menos lentos, y una situación de caídas abruptas de mortalidad. Crecimientos vegetativos lentos que a su vez están regulados por controles de nacimientos o de concepción que hacen las familias, ¿viste? Las mujeres, etcétera, controlan la cantidad de nacimientos. Porque esa idea de que hay que tener hijos, de que hay que tener tantos hijos como Dios dice, es una idea. Bueno, esa idea en la Edad Media la gente regulaba la cantidad de hijos, la cantidad de concepciones y tenía la cantidad de hijos que las situaciones económicas, sociales le permitían tener. Y los controles de natalidad o de concepción eran permanentes, había diferentes tipos de controles de natalidad, etcétera, ¿no es cierto? Y eso era más o menos permanente. Esa idea de que hay que tener los hijos que vengan, como los gatos o como dicen los católicos que hay que tener, esa no es una idea que funcionaba en la Edad Media, sino que se restringía y la cantidad de hijos que se tenían en las familias eran 2, 3, 4, más 5 a veces, pero muy poco. En las familias populares, en las familias campesinas, los sectores de poder, digamos, se podían tener más. Las familias populares, no. Los controles de natalidad existían permanentemente. ¿Bien? Incluso por el amamantamiento, etcétera. Hay muchas formas de controlar la cantidad de hijos. Invitando al historiador a reflexionar un poco sobre el presente, quizás, ¿no? Hay un debate interesante, porque el marxismo, quizás como un esquema de los últimos años, o del último siglo quizás, sostuvo que las revoluciones burguesas habían logrado modificar un hecho que anteriormente en la historia se había presentado como tal, que es que las condiciones sociales de producción estaban dominadas por las condiciones climáticas o por las condiciones que imponían la naturaleza, como por ejemplo las pestes. Entonces, como el debate es que esta posición, bueno, tiene que ser modificada a la luz del abordaje capitalista, burgués, de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo ves esto? Quizás como teórico, como marxista, como profesor, como trabajador, como quieras, como Carlos Astarita. Bueno, es decir, la gran maquinaria que existía en la Edad Media era la naturaleza, ¿bien? Y la naturaleza tenía en determinados momentos fallas. Esta idea de que la gran maquinaria de la naturaleza es una idea de Marx, no es mía, ¿bien? Pero eso es cierto, la naturaleza era una gran maquinaria y a veces fallaba. Pero los efectos sociales de muchas situaciones de hambrunas, etcétera, en realidad estaban dadas no solamente por la naturaleza, sino por la apropiación del producto. Yo hace un rato te mencioné el problema de los silos. El problema de los silos es interesante. Los estudios que hicieron en los últimos años los arqueólogos, viendo que en el siglo V hay silos campesinos y en el siglo XII los silos son señoriales, o cuando vos ves que en el siglo IX o X en la documentación una persona pide un préstamo que es préstamo para comer, porque se le presta
comida, modio de trigo, una medida de trigo, o se le presta de cereal, o se le presta un animal, etcétera. Son, digamos, situaciones críticas para comer, etcétera. Vos ahí ves dos cosas, que una persona pide para comer y le pide a alguien que tiene acaparado el alimento. Es decir, la limosna lo que está mostrando es que alguien está en condiciones de ganarse el cielo porque ha acaparado la suficiente cantidad de alimento para prestar. ¿Bien? Y esto lo que te está diciendo es que el problema del clima en este sentido está bien, actúa, pero también los efectos sociales hay que verlos desde otro punto de vista. La segunda cuestión con respecto al clima es la siguiente. Hubo un historiador, Leroy Ladurie, un historiador francés, que cuando se pusieron, se empezaron a estudiar el problema de los ciclos climáticos, él hizo una especie de correlación entre los ciclos climáticos y la situación económico-social. Puede tener algunas cosas interesantes, pero es un mecanismo muy fuerte y que no explica el problema. ¿Por qué? Las condiciones hidrográficas europeas no son las mismas. Si las tierras arcillosas pesadas de Europa del Norte, de Europa septentrional, no necesitan más humedad. Esto es lo que llevó incluso que en Europa septentrional se aplicara un tipo de arado para los suelos pesados, que es la llamada carruca, un arado con reja simétrica, bueno, una serie de cuestiones, que no es el adatrum de origen romano que hay en los suelos livianos, digamos, del área meridional, que es un área seca, digamos, un clima mucho más seco. Ahora, sabemos efectivamente que el clima no es estable y que hay ciclos climáticos, ¿cierto? Por eso, ojo, cuando hoy me están diciendo estamos en un calentamiento global, yo tengo una duda, no soy climatólogo ni nada por el estilo, pero por lo que conozco en historia, tengo duda a veces si esto es un periodo acotado o es permanente. Obviamente acá tiene que actuar la industria capitalista, estoy de acuerdo, pero tengo alguna duda con respecto a esto. Pero más allá de eso, suponete que se ha planteado que en el siglo XIV hubo un empeoramiento de las condiciones climáticas. Ahora, si hay un aumento de la humedad media, eso favorece a los territorios más áridos meridionales y desfavorece a los territorios, diríamos, húmedos de Europa septentrional. Entonces, ahí no podemos decir que la crisis la provocó el clima, ¿bien? De la misma manera que si nosotros decimos que hubo un efecto negativo del clima en el hemisferio europeo, en el hemisferio norte europeo, tuvo que haber habido también un efecto negativo en el hemisferio norteamericano. Y sin embargo, cuando se comparó los efectos del clima del siglo XIV entre Europa y América, en América no tuvo las consecuencias deplorables, regresivas, etcétera, que tuvo en Europa. En Europa tuvo esas consecuencias muy negativas, en América no. Y bueno, los climas eran, teóricamente, tuvo que haber sido el mismo. Entonces, yo creo que hay que salir de la idea de un determinismo climático, más allá de que sí es cierto que el clima podía, en determinados momentos, llevar a... Por ejemplo, a veces se planteó que áreas áridas, por ejemplo,
el centro de Castilla no tuvo una incidencia tan fuerte la peste porque era un clima no tan húmedo, como sí tuvo en Inglaterra, donde en Inglaterra sí la peste bubónica tuvo un efecto desastroso. Algunos dicen que murió la mitad de la población, otros un tercio de la población. Bueno, es difícil saberlo eso, pero que el efecto fue muy desastroso. Yo lo que diría es que, bueno, se puede tomar eso, pero no hay que tener idea de una especie de determinismo climático o geográfico absoluto, ¿no? Y en esto me parece que el viejo Engels, porque muchas veces uno se olvida de Engels, justificadamente, pero Engels decía que salvo en algunos lugares del globo, muy particulares, en general la civilización humana puede desarrollarse por todos lados, ¿no? Me parece que Engels tenía razón y que incluso en las ciencias sociales, la antropología, etcétera, en tiempos posteriores comprobaron que esto era así, ¿no? Me parece. Bueno, Carlos, para cerrar, si te interesa desarrollar a vos algún tema en particular, algún mensaje que quiera dejar, una reflexión, un resumen, tu palabra, digamos, para cerrar. ¿Sabes qué? Esto no hace falta decírselos a ustedes, porque ustedes ya lo saben y lo están haciendo, pero sí a lo mejor decírselo a los lectores o al público, a la audiencia de la revista de ustedes o de la grabación de ustedes, de lo necesario, yo diría casi lo imprescindible, que es estudiar la antigüedad, que es estudiar la Edad Media, que es estudiar la época moderna, ¿no? Porque lo que decía el bruto de Bolsonaro, de que para qué vamos a estudiar la Edad Media, bueno, Bolsonaro por lo menos sabía que había una Edad Media, no sé si Macri lo sabe, pero digamos, lo que decía el bruto de Bolsonaro es una opinión que la tiene mucha gente, y no necesariamente una persona con una opinión reaccionaria. Es gente muchas veces bien intencionada políticamente, progresista, dicen eso, ¿para qué vamos a estudiar esto? Yo lo que les quiero decir que los pensamientos más profundos en realidad fueron los pensamientos que tuvieron una aprehensión ecuménica global de la historia. Marx decía que la única ciencia que él conocía es la historia. Es una frase tachada después en sus manuscritos. Pero, ¿cuál era la historia que concebía él? La historia que empieza en el siglo XVIII, como se estudia ahora historia en sociología o en ciencias sociales, no, toda la historia. Él se doctoró en un tema de filosofía griega, pero no solamente el Marx del proletariado, el Marx de la burguesía, me refiero a Weber, también estudió mucha historia. Y mal o bien sigue siendo el pensamiento más interesante que produjo esa clase social a la cual él representó y defendió hasta en la Constitución del Weimar, etcétera. Pero él también estudiaba mucha historia, y estudió historia medieval también mucho, ¿bien? Entonces, yo esto creo que tenemos que hacer esta revalorización, ¿no es cierto?, de la historia, de salir de la historia del presente, de la historia anecdótica,
de la historia inmediata, que es lo que siempre se está viendo, y que es también la historia de las perspectivas muy cortas, la historia de la miopía, ¿no es cierto? Si lo que pasó el año pasado explica lo que pasó este año, ¿no? Lo que pasó en el desarrollo de la historia es lo que nos explica el presente. Y esa relación dialéctica de pasado y presente a mí me parece que es fundamental. Con otra última cuestión que quiero decir, ojo, hay toda una tendencia actualmente en la cual se está planteando que esta conexión entre pasado y presente es una visión teleológica de la historia. No, el pasado está viviendo en nuestro presente. El, el presente tiene muchas partes del pasado y el pasado explica el presente, esa relación, interconexión dialéctica entre el pasado y el presente es fundamental en el pensamiento. Si no, no sé cómo se puede realmente hacer un análisis más o menos contundente, profundo, de lo que pasa en la actualidad, ¿no? Hoy en día. Pero esto me parece que hay que... Por eso les agradezco sinceramente que me hayan llamado para hablar de historia medieval, que es lo que más me gusta, ¿bien? Que me hayan llamado a hablar, porque además me parece que le podemos decir a la gente que historia medieval o historia antigua en realidad son parte del conocimiento del presente, ¿no? Igual somos nosotros los que te agradecemos a vos que aceptes la entrevista. No. Bueno, un gusto. Éxito con la revista. Un gusto que nos dimos. Bueno. Cortamos la grabación. Bueno.